las reglas siempre están propensas a desobedecerlas. Existen más instalaciones de autoconsumo que estaciones de servicio. Que tu producto no está cumpliendo la calidad de la NOM 16. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia a esta nueva sesión justo de Factor Energético, en el que revisamos la reforma energética bajo la lupa de los especialistas. En este caso estamos justo con la segunda temporada en la revisión de los reglamentos y las disposiciones que se han venido publicando. El día de hoy tenemos la mesa 4 bajo el título de Expendio al Público de Hidrocarburos, centrado especialmente en petrolíferos. Tenemos panelistas del mayor nivel, grandes expertos en el tema. Los voy a presentar a los panelistas brevemente. Primeramente, comenzó con Melanie González Naranjo, que es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como encargada de normatividad en combustibles de Oriente. Cuenta con experiencia en el sector hidrocarburos, donde se ha desempeñado en procesos de administración, almacenamiento, comercialización y expendio al público de hidrocarburos. Muchísimas gracias por atender la sesión, Melanie. A ustedes por la invitación. También tenemos justo al licenciado Luis Guzmán, que es fundador y director regulatorio de especialistas en transición energética. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético en las áreas operativa, administrativa y regulatoria. Actualmente es especialista en temas regulatorios respecto a gestiones para la CEA, la Comisión Nacional de Energía, antes la CRE, y aspectos comerciales para estaciones de servicio como factibilidad de negocio, expansión y afiliaciones a las principales marcas del mercado, entre ellas franquicia Pemex. Bienvenido, Luis Guzmán. Gracias, Ángel, por la presentación. Me siento muy feliz por compartir este espacio con todos ustedes y poder intercambiar conocimientos con grandes expertos que dominan la nueva configuración de toda esta legislación del sector energético. Muy bien, muchísimas gracias. Finalmente tenemos al maestro Isidro Fernández, director general de IF Energy. Cuenta con una trayectoria de más de 12 años en el sector energético y de competencia económica. Vicepresidente de AMPES y director general de IF Energy. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Se ha desempeñado en puestos clave dentro de la COFESE, Senagas y lo que antes era la Comisión Reguladora de Energía. Bienvenido, Isidro. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Ángel, con el gusto de saludarte ahora sí nuevamente y muy agradecido por el espacio, con mucha responsabilidad porque veo que los panelistas tienen un alto nivel de expertise, lo que nos convoca literalmente a ser muy responsables en nuestros comentarios. Muchas gracias. Perfectamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por atenderlo. Vamos a iniciar justo con las primeras preguntas. Vamos a entrar ya a la carnita justo del tema que nos corresponde. Recordar, estamos en mesa 4, expendio al público de petrolíferos. Luis, me gustaría comenzar contigo. No sé si te gustaría contarnos un poquito más cuáles son los cambios que tú ves como medulares respecto al expendio público de petrolíferos en estas leyes y en estos reglamentos que se han venido publicando y, bueno, cómo van a impactar en la actividad del expendio al público. Si nos haces el favor, muchísimas gracias. Claro que sí, Ángel. Gracias por toda esta invitación a Factor Energético. Pues comenzaré mencionando que la normatividad pues ya ha cambiado, se ha enfocado a un mayor control hacia el regulado y opinar si es excesiva o si no, pues ahí sí es subjetivo. Y pues quien tiene más el derecho de opinar sobre este tema en primera instancia pues es el regulado. Todos esos empresarios que han invertido en proyectos de gasolineras, que han emprendido tal vez con una o quienes buscan pues expandir más sus horizontes teniendo otras más estaciones, pues ellos son los que más se han impactado por esta nueva ley. Y claro, pues ya viene en otro segundo lugar pues los que indirectamente, como pueden ser los clientes, los empleados, los proveedores. Sí, toda esta nueva configuración pues sí ha resultado pues muy modificatoria para tanto el cumplimiento y el desempeño pues de todos los aspectos y que todavía sigue en constante evolución. De acuerdo, muchísimas gracias, Luis.
Isidro, ¿te gustaría contarnos un poquito más sobre las áreas de oportunidad o lagunas legales que tú ves como todavía existentes, remanentes al día de hoy? Especialmente en aquello que tiene que ver con el tope de precios de la gasolina regular, la trazabilidad impuesta a los comercializadores para llevar a cabo transacciones con permisionarios de expendio y los marcadores por diferencias de productos. ¿Cómo ves estos aspectos? Claro que sí, Ángel, muchas gracias. A ver, creo que el tema en específico, por cuanto hace a la trazabilidad, es un tema que hemos venido recorriendo, hemos venido aprendiendo, ¿no? Porque es un concepto que lo hemos venido escuchando incluso desde que estaba la Comisión Reguladora de Energía y parece ser que no quedaba completamente claro, ¿no? O sea, a ver, el expendedor, el gasolinero, tiene que cumplir con la trazabilidad por cuanto hace a la licitud en la adquisición del producto, pero pervivía la duda de cómo la vamos a cumplir, cómo vamos literalmente a cumplir con esta trazabilidad que nos exige la comisión. Ya venían algunas obligaciones impuestas de mandar lo que son las facturas de compra durante el mes de abril en la OPE, ¿no? Es decir, las obligaciones que ya conocíamos, pero al final este concepto se fue haciendo más grande en virtud justo de las prácticas pues de competencia desleal o las prácticas ilícitas que se ven en el mercado, y resulta ser que al día de hoy pues ya vemos o ya entendemos que la trazabilidad justo es poder comprobar de dónde viene el combustible, digamos desde la parte de el almacenamiento, ¿no? Hasta lo que es el consumidor final. Entonces, pero la duda que yo creo que todavía está dentro del sector en específico por cuanto hace a los empresarios gasolineros es hasta dónde es que yo, gasolinero, o sea, expendedor de una estación de servicio, pues tengo que cumplir o tengo que garantizar o tengo que enviar la evidencia respecto de esta trazabilidad. Es decir, en dónde se rompe esta responsabilidad en el transporte, por ejemplo, en dónde se rompe en la comercialización, etcétera. Ahora bien, una parte fundamental de esto es, o sea, yo creo que una estrategia del gobierno federal para este tema de la trazabilidad es lo que se acaba de plasmar en el nuevo reglamento, que es el hecho de que están dejando o están tratando de erradicar lo que conocemos como bandera blanca. Bandera blanca, pues al final es un aforismo jurídico, es decir, no como tal el concepto no existe en la regulación, sino que más bien se refiere a lo que es el combustible sin marca, ¿no? Este combustible que principalmente fue en la reforma del 2013 que o sea, se vio con todo su auge aquí en el país y que ahorita en el reglamento pues le establecen la obligación al expendedor de voltearse con una marca en específico. O sea, esa es la primera parte, ¿no? Y también cuando vemos la parte de los comercializadores, vemos que ya también no van a poder, por lo menos conforme a la redacción que alcanzamos a vislumbrar, no van a poder comercializar combustible sin marca, sino que también van a tener que abocarse a una marca o marcas, ¿no? Porque existe información tanto de empresas privadas como de la propia autoridad en donde existe N cantidad de marcas en el mercado. Y entonces la duda es, bueno, de todo ese catálogo de marcas que tiene autorizada la comisión, ¿cómo es que se va a poder garantizar esta trazabilidad? O sea, a través de mi comercializador, por ejemplo, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que esa es una de las lagunas, o más bien, lo que establece el reglamento es que la regulación se va a emitir por parte de la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Es decir, deja abierta esta puerta que todavía de manera posterior se regule a través seguramente de disposiciones administrativas de carácter general, pero entra ahorita, ¿no? En crisis, muchos empresarios dicen, bueno, ¿y cómo reporto? Por ejemplo, incluso el tema de las ganancias, por ejemplo, es decir, el tope de precios, pues brinca o salta a la duda porque al final le establecen un precio para la gasolina regular, o sea, un acuerdo, más bien hay un acuerdo para la gasolina regular para todos los expendedores. Sin embargo, tan sencillo como el hecho de que ni siquiera en logística, o sea, una estación de servicio se va a encontrar a la misma distancia de la terminal de almacenamiento y reparto que otra. Entonces, tan solo en los costos de logística podemos ver que van a existir diferencias en donde probablemente sea
discriminatorio más bien el tema de un precio o el acuerdo, ¿no? De un precio único, por lo menos por cuanto hace a la gasolina regular. Esto habría que estudiarlo, yo creo que todavía más a fondo, porque si bien es cierto, es un acuerdo, ¿no?, que se tiene celebrado, el tope de precios, no sé si en algún momento pudiera encuadrar en alguna conducta regulada por el órgano antimonopolios, por ejemplo, alguna práctica monopólica relativa, absoluta, etcétera. Pero yo creo que son tópicos, ¿no?, que todavía están en el escritorio, que todavía se están estudiando y que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona la regulación a efectos de identificar los impactos más importantes dentro del mercado, tanto para el consumidor final como para el empresario. Totalmente de acuerdo. Y esto finalmente, como lo comentas, termina por quedar en dos ámbitos importantes, ¿no? Por una parte el empresario y por otra parte justo el usuario. Y en este punto me gustaría que continuáramos con el tema, que es un tema, yo diría, de los más delicados justo en el tema del expendio. Melanie, no sé si te gustaría igual abordar un poco sobre este tema de los mecanismos de trazabilidad y el uso de las marcas comerciales registradas, cómo ha venido influyendo en esta regulación del expendio al público de los petrolíferos en estaciones de servicio. Claro que sí. Pues de primera creo que yo tengo el escenario un poco más complejo desde el sentido particular, y el tema de las marcas es un tema que ya veníamos manejando desde que se habilitaron los reportes estadísticos en la antigua CRE, ahora Comisión, pero eventualmente no era un tema de interés ni para la ley ni para su reglamento. Al final era, digamos, un mero despliegue de estos reportes donde tú decías, estoy comercializando Pemex regular, Pemex Premium, Pemex Diesel, y ahora, pues evidentemente al haber esta trazabilidad desde las banderas blancas, tienes tú que dar de alta la marca de tu producto si eres comercializador o distribuidor ayudando a un comercializador, porque ahí también hay ciertas lagunas en las figuras, porque todavía la comisión sigue manejando dentro de estos reportes y muchos otros desgloses temas con la CNE propiamente, ¿no? Entonces ahí para empezar nos falta que habiliten muchas cosas dentro de esta propia plataforma, donde ya propiamente se atribuyan estas cuestiones a la comisión ahora, ¿no? Y ahora estas despliegues de marcas que siempre habían estado, pero la verdad es que no se les ponía el foco dentro de las leyes, ya te despliegan cierta responsabilidad en el sentido de que si tú le estás comercializando como comercializador a una estación que no es marca Pemex, pongamos de ejemplo Patito 1. Entonces tú vas a tener que dar de alta como expendio que tus reportes volumétricos, tu marca comercial es Patito 1, aunque estés vendiendo la marca Patito 2 regular. Entonces, para mí, ahí va a ser el primer conecte de trazabilidad. Ok, tu producto puede ser uno y tu marca comercial, que no se había pedido en absoluto la comisión, temas de marcas comerciales referidas a imagen comercial de estación, va a ser otra obligación. O sea, una es la marca del producto, otra es la marca comercial de la estación. Y evidentemente, un expendio al público puede tener N cantidad de distribuidores o comercializadores, ¿no? Entonces hay que hacer énfasis en esos primeros reportes, ¿no? Desde ahí yo veo que al final va a venir la primera obligación, que es ajusta tus marcas. Si tienes tu marca comercial dada de alta, a lo mejor en el INPI y temas, a lo mejor que no le competen propiamente a esta comisión, vas a tener que darla de alta como expendio. Ahora, vas a tener que verificar que tu proveedor, en este caso sea comercializador o distribuidor, tenga sus marcas también registradas, ¿no? En este caso, la figura de las Pemex, Pemex regular, Pemex Diesel, ya están propiamente dadas de alta en el sistema, entonces pues ahí no va a haber tema, pero pues para otros comercializadores, en el caso de que llegasen a importar, ahí no es una marca propiamente de la Pemex, ¿no? Entonces habría que dar de alta tu marca, ¿no? Ahí es donde podemos entender como el primer conecte en cuestión de trazabilidad. Y al final, creo que ya lo comentaban mis compañeros, es una línea de yo como expendio tengo que cumplir, pero al final si mi proveedor no cumple, yo incumplo, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí mucho cuidado con ese tema de trazabilidad, no solo en el tema de marca, sino también en el tema de qué está haciendo mi distribuidor, qué está haciendo mi comercializador, qué está haciendo mi importador, como
del lado del comercializador y el importador, la estación de servicio tiene su marca comercial registrada, la estación de servicio tiene almacenaje propio, porque al final ahí también la figura de trasvase, como bien sabemos de la ley reglamentaria, pues ya se derogó. Entonces son como esas cuestiones y al final es ahora sí que el universo, tanto de comercializadores, distribuidores y estaciones, que van a tener que machar todo eso. Y pues en cuanto a tema de marcas, me parece que es un acierto por parte de la comisión, porque pues justamente otra de las obligaciones que se desprenden en este universo de expendios, aparte de registrar tus marcas y aparte de obligarte a hacer tus reportes con esta marca que te distribuye, pues van a tener, yo todavía no desconozco si vayan a cambiar ese reporte, ya me lo comentaba mi compañero, todavía no está perfeccionado esa obligación de la marca como tal, pero lo que considero que todavía está menos perfeccionado es esa línea de trazabilidad en tema documental, ¿no? Háblese desde, a lo mejor me voy un paso antes del almacenamiento, desde la adquisición del producto cuando tú importas, ¿no? Entonces, al final, creo que es sumamente importante y de ahí van a desprender muchas dudas generales para la figura que sea y evidentemente para expendio que puede ser expendio a público general o expendio de autoconsumo, esta cuestión de responsabilidad de hasta aquí llego yo o hasta aquí como comercializador puedo llegar yo contigo expendio, ¿no? Y para mí es esa diferencia que va a marcar esta línea trazable de documentación, pero a partir de bases sólidas que nos dé la comisión. Porque al final, pues estos reportes, por mucha obligación que tengan, siguen siendo estadísticos, ¿no? Y me parece que no va a haber, o todavía no está implementado dentro de la comisión. Digo, si todavía no implementan el cambio de CREA-CNE, me parece que todavía va a faltar un poco para que puedan sacar esta estructura concreta donde el particular sepa cuál es la documentación que tiene que pedir a, llámese, comercializador, distribuidor, importador, ¿no? Y pues por mi parte sería esto en cuanto a el tema de las marcas. De acuerdo, y sí es un reto que vamos a tener que ver cómo va quedando justo en las disposiciones, en los acuerdos, y para afinar terminar por afinar cómo va a ser este tema de la trazabilidad, que sin duda se vuelve un tema sumamente relevante justo para el expendio y bueno, para todo el tema de la comercialización de los petrolíferos. Luis, regresando justo contigo, igual si quisieras abordar un poquito más del tema de la trazabilidad, bienvenido y el uso de las marcas, y también si quisieras ya introducirnos pues al tema de las causas que pueden culminar en la pérdida del permiso, que finalmente son de los temas que también nos interesan muchísimo justo en el sector, es qué exactamente nos puede conllevar una sanción, una terminación del permiso, que definitivamente pues son literalmente de los riesgos más grandes que justo que tenemos. Y bueno, si en este actual que pueda llegar a tener la comisión respecto a estos distintos ámbitos en los que se envuelve, pues si ves algún área de oportunidad, ¿no? O pues algún acierto que se tenga justo ahorita con lo que tenemos en leyes y reglamentos. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, Ángel. Pues las reglas siempre están propensas a desobedecerlas. Y el sector está contagiado de incongruencias, ya lo han mencionado, que entre esta transición todavía no la terminan y ya están en exigencias de algunos puntos de la solicitud de temas documentales, pero todavía hay falta ahí que terminen de hacer esa transición de la legislación. Y menciono esto de las incongruencias porque pues impacta directamente en el cumplimiento y la omisión y la irresponsabilidad es de ambas partes, no nomás es imputable al regulado, también el gobierno pues a través de sus órganos tiene ahí muchas faltas. Por ejemplo, pues los empresarios persiguen sus fines inmediatos al igual que el órgano regulador, ya sea la CNE, la CEA, y pues se han olvidado de las metas principales, por ejemplo, de seguridad operativa, por citar alguna. Ejemplo de esto es como cuando las empresas ponen un tablero en su corporativo en donde pues lo ponen con un display muy colorful, muy bonito y todo, de 0 accidentes, pero pues todos esos números e información, pues hay que decirlo, está blanqueado, está maquillado, disfrazado. ¿Por qué? Porque no tienen un verdadero control sobre esa actividad. Y pues una estación realmente necesita tener muchos registros porque va desde los empleados, los colaboradores, proveedores, que sean directos, indirectos. Y yo sí he observado que sí hay incidentes, tal vez no hay accidentes tan graves,
pero que sí deberían de hacer ese cumplimiento y seguimiento para que ese tablero no sea tan vacío y que no nada más muestre un número que realmente pues es una cifra que no es la verdad. Entonces, voy a citar ejemplo de la CEA. Una CEA cuando hace un supervisor de la CEA, cuando hace la visita de verificación y ya cuando encuentra ciertos puntos en donde dice, te voy a inmovilizar. Yo lo he visto y lo he notado. Cuando ingresan al contenedor de la motobomba, en donde está esa válvula para cerrar el flujo del combustible que va del tanque hacia los dispensarios, ellos toman fotos, se promocionan en la red social, te hacen su reporte, informan al público, al regulado, ingresan a esa área confinada sin el equipo de seguridad necesario, no traen calzado de seguridad, no traen el casco, a veces excede la altura para que tengan esas condiciones seguras y lo hacen con zapatos del diario sencillos, no traen el casco, no traen el chaleco reflejante, no acordonan el área. Algunos sí, pero estoy mencionando a los que están haciendo esta omisión. Entonces, pues el interés es inmediato de la CEA de publicar que está cumpliendo con sanciones y el empresario está haciendo su comunicado de que está teniendo 0 accidentes cuando pues realmente no se está cumpliendo, no se está dando seguimiento a la seguridad operativa. Entonces, pues el órgano que se dedica a regular y vigilar también y sanciona, pues debe de seguir estas reglas básicas. Quizás suena exagerado evidenciarlas, pero pongo de ejemplo esto porque son de los temas pues menos sensibles y que no incomoda tanto, para no estar tanto en la controversia de que pues es que esto ya incurre en delito, es que esto ya es un fin económico de ciertos grupos, no sé, por así citar los delictivos, que no me gusta ahondar tanto en esos aspectos porque pues son ya cosas ya más graves. Ahora, vemos cómo se pierden los permisos. Pues comenzaré con una breve introducción citando a que en la ley del sector hidrocarburos, esta nueva que tenemos, en su título tercero, artículo 76, menciona que la actividad de expendio requiere de un permiso por parte de la CNE y en el reglamento de esta misma ley, en su artículo 86, menciona que las actividades permisionarias, tal cual así lo estoy mencionando, deben realizarse de manera eficiente, homogénea, regular, segura, continua y uniforme. Con este fragmento voy a resaltar la palabra continua. ¿Y por qué? Porque lo voy a amplificar, porque hay un sustento de la CNE que en un contrato de arrendamiento, subarrendamiento, comodato, cualquiera de este tipo, si lo tienen finalizado porque no lo renovaron, porque venció, porque incurrieron en algunos detalles, una de las partes ya no quiso dar continuidad, no notificó, cualquiera que sea la variación y el caso, entonces ya no tiene una vigencia y se ve afectada la continuidad del negocio, en este caso la actividad de expendio. Pues por el principio básico de tener y demostrar la capacidad financiera y operativa, aquí se está viendo que no puede quedar expuesta a intermitencias. Entonces, el legal poseedor pierde esta característica ante el legal propietario. Es una problemática que se está viendo en muchas estaciones y que otras no están atendiendo y están dejando esos vacíos y que seguramente se les va a olvidar. Tienen permisos de 30 años en donde los contratos los tienen por 20 o 15 años, 10 años que se pueden prorrogar a 5, para que sean 15. Entonces, pues ahí tienen esa área de oportunidad de ir, pues se pueden blindar, se pueden preparar, pueden cambiar la vigencia, pero eso sí, lo que no pueden dejar es descubierto que se finalice esa relación comercial, esa relación con el propietario y el poseedor. Independientemente si son arrendamientos, subarrendamientos, comodatos, aportaciones a fideicomisos, lo que interesa es de que la actividad no esté intermitente y que no se finalice antes que el permiso venza, que anteriormente eran de 30. Ahí viene el principio básico del por qué ahora la comisión quiere darlo de 10 años. Entonces, ahora voy a citar el ejemplo. En el registro público de la CNE, en una de sus resoluciones del mes de agosto, emanado de una vista de verificación del mes de julio, muy rápido lo llevó a cabo este procedimiento administrativo, hace una revocación de un permiso de una estación en donde pues argumenta eso, que el contrato de arrendamiento estaba vencido. Podemos ir al registro público de los permisos
Y efectivamente, ahí viene ese permiso en donde dice finalizado. No sé si lleva un procedimiento contencioso, si esté buscando una nulidad del acto, pero lo que es cierto es de que ese sitio por el momento no cuenta con el permiso y le está causando pérdidas. Yo lo hablo desde la perspectiva de cumplimiento regulatorio, no tanto de si van a caer en procedimientos contenciosos legales o de algún tipo de mecanismo de defensa ante tribunal, ante la Suprema Corte. O sea, siempre lo que yo recomiendo y lo que siempre veo que es más factible es tener el cumplimiento en esos aspectos que son tan básicos, que aunque no sea un estricto seguimiento de la ley, pues sí tiene que ser algo tan lógico como la demostración de capacidad operativa financiera, en donde pues tú tienes esas bases, esos elementos suficientes para que la actividad no quede finalizada. Esa es mi perspectiva de por qué sí se debe de tener ese cumplimiento y cómo se puede pedir un permiso a partir de este ejemplo. Totalmente de acuerdo. Adelante, Isidro. Justo creo que quieras participar sobre el tema. Adelante. Muchas gracias. Solamente es tratar de sumar un poquito, ¿no? al tema, en el sentido de o sea, como lo decía Luis, el cumplimiento normativo y regulatorio es lo que nos va a otorgar la certeza de no, pues digamos, caer en causales de revocación de un permiso. Principalmente, yo creo que una de las más importantes es el tema del cumplimiento de los términos y condiciones que vienen establecidos de manera textual en un permiso. Por ejemplo, digo, porque es un tema que yo veo como muy seguido y me preocupa, ¿no? Pero el tema de las pólizas de seguro. Una de las obligaciones de los expendedores de combustibles es contratar y mantener vigentes los seguros de toda la vigencia del permiso. O sea, es decir, no cuando inicias operaciones, no cuando, o sea, desde que te otorgan el permiso, sino es que hasta antes, o sea, tienes que contar con un seguro y el no contar con un seguro es causal de revocación de permiso, ¿no? Así, o sea, se puede seguir el procedimiento seguido en forma de juicio que nos otorga la garantía de audiencia correspondiente. Sin embargo, incluso hay antecedentes en donde las sesiones de permiso, por ejemplo, se caen en virtud de que el cedente no cubrió la totalidad de la temporalidad, o sea, digamos una temporalidad en específico por cuanto hace a las pólizas de seguro. Oye, es que fue un mes, o sea, si haya sido un día, ¿no? Es decir, tú tenías la obligación de contratar y mantener vigentes los seguros y no lo hiciste. Esa es una. Otra, el no pagar la supervisión anual de los permisos, es decir, a lo que yo me he enfrentado justo son este tipo de situaciones que son muy comunes, el no pagar la supervisión anual, porque incluso 2 años consecutivos ya se considera como reincidencia, ¿no? Entonces incluso ya es como de forma automática, etcétera. Es decir, el sistema de gestión de medición, quejas, emergencias, etcétera, el no reportar adecuadamente, pero yo creo que también, o sea, no hay que perder de vista la parte del cumplimiento normativo y regulatorio de los términos y condiciones establecidos, sí en la ley, sí en el reglamento, pero también en los títulos expedidos por la autoridad. Totalmente. Y como bien lo comentas, no es solamente obtener el permiso, es cumplirlo. La mitad del trabajo es obtenerlo, la otra mitad o más, de hecho, es cumplirlo. Y las sanciones, especialmente casi siempre, provienen de la falta de cumplimiento de los mismos permisos. Sin duda alguna es un tema relevante. Y no solamente obviamente los permisos de la CNE, sino obviamente, que bien lo comentaba justo también Luis, la CEA, por supuesto, lo que tenga que ver con la CNE, los permisos estatales, municipales. Literalmente es un cumplimiento regulatorio extenso que definitivamente requiere pues un conocimiento bastante amplio al respecto y que justo también haciendo o siguiendo este hilo que nos comentaba Luis, pues hacer que todo matche, ¿no? Que matche también nuestro contrato de arrendamiento, los contratos inmobiliarios tienen que matchar justo con lo que decimos en el permiso, los volúmenes, toda la trazabilidad, finalmente todo tiene que hacer sentido y que efectivamente ahora la CNE cada vez más busca que efectivamente todo esté encuadrando para que efectivamente pueda dar tu permiso y los subsecuentes, ¿no? Todo el seguimiento que se tiene que dar. Muy bien, muchas gracias. Regresando contigo, Melanie, ¿en qué consisten las obligaciones de los permisionarios en materia de guarda, medición y conservación de la calidad del producto? ¿Cuál es su relevancia dentro de este nuevo marco regulatorio que tenemos previsto? Y si tú ves
pues consecuencias relativos a la ausencia de cumplimiento de estas obligaciones. Muchas gracias. Claro que sí. Pues bueno, como ya todos sabíamos, la NOM 16 es la que rige esta calidad del combustible. Cada año, en abril, presentábamos nuestra NOM vigente, calidad del combustible, ok. Pero ahora, la ley reglamentaria justamente nos obliga, los volúmenes ya estábamos obligados, ¿no? Por parte del SAT, con los volumétricos mensuales, por parte de la comisión, con el reporte estadístico, etcétera, ¿no? Pero el tema de calidad de combustible me preocupa un poco porque, si bien es cierto, nosotros nos amparábamos con el estudio de un tercero certificado por la CRE para poder nosotros presentar esta NOM ante la comisión, pues ahí digamos que quedaba la obligación. Evidentemente, se entendía secundariamente que debías continuar con esta obligación, y esto me preocupa a partir de una nueva obligación que se desprende también, no nueva obligación, más bien reformada, que justamente es en los contratos que van a tener que hacer los comercializadores con todos los expendios, los distribuidores que los apoyen, transportistas, etc. Estos contratos se van a tener que dar de alta en la comisión. La ley reglamentaria viene en justamente marco de qué es lo que debe tener el contrato para que sea válido, para que la comisión lo entienda. Ahí también justamente se amarra el tema de las rutas, que también vamos a tener que refrendar en los permisos. El expendio evidentemente va a tener que confirmar esas rutas con su debido comercializador y distribuidor, pero justamente entendiendo que un distribuidor o comercializador no va a ser el único que le va a distribuir a un expendio en general, porque no, en la práctica no sucede así. Primero me surte patito 1, luego me surte al otro día patito 2, el viernes me surtí con patito 3 porque me dio un mejor precio, X o Y, ¿no? ¿Cómo yo voy a garantizar que mi calidad del combustible no se vició con el combustible del tercero que también te surtió el día de ayer y te quedó producto? ¿Sí me explico? Al final, siento que es algo que ya teníamos en la práctica, evidentemente sucedía, se mezclaba, pero ahora con esta nueva obligación que se desprende y literalmente de la ley, que es cuidar y obligarnos a través del contrato a mantenerlo, pues va a ser complicado y vamos a tener ahí que manejarlo desde un matiz medio extraño, porque pues evidentemente del lado del expendio tú no vas a saber a quién señalar si tu calidad del combustible está mal, ¿no? Pero también desde el lado del comercializador, yo te diría, ok, yo te surtí ayer, pero mañana te surtió patito 3, o sea, yo cómo sé que sí es mi producto y no el tuyo, ¿no? Ahora bien, a la par de esto, también con esta nueva evolución, algo que no teníamos era esta regulación en los temas de bioenergéticos y biocombustibles, ¿no? Que creo que es una implementación bastante buena. A la vez sí, a la vez no, por la reformulación del producto. Ahí habrá que esperar a ver qué se consigue con eso. Pero finalmente, esos márgenes donde tú puedes modificar o variar tu producto, evidentemente están marcados por unos lineamientos, pero al final el producto que te surte patito 1 y el producto que te surte patito 2 no es el mismo, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado con esa mezcla, y justamente es un tema mercantil, es un tema de obligaciones contractuales y es un tema que hay que cuidar desde todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso que me preocupa en general esta nueva disposición, que evidentemente ya se tenía, pero no estaba de cierta manera marcada, o más bien el expendio al público no estaba obligado a tener esta calidad trazable del combustible, ¿no? Entonces, creo que ahí deberíamos, como particular, tener cuidado en el doble sentido, tanto comercializador como expendio, ¿no? Para que justo no se preste a malentendidos de que, oye, tu producto no está cumpliendo la calidad de la NOM 16, y por el otro lado, que me señales como que mi producto no está cumpliendo cuando tienes 10 distribuidores más en la semana, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario respecto a este tema de la medición, la supervisión y la calidad del combustible. De acuerdo, muchísimas gracias, Melanie. Y finalmente, concluyendo con esta segunda ronda de preguntas, Isidro, ¿quisieras contarnos un poquito más sobre el tema de los autoconsumos, que siguen siendo, bueno, una incógnita todavía en el expendio? ¿Cómo lo ves respecto a esta regulación que acaba de ser emitida?
cómo se visualiza para este tipo de instalaciones de autoconsumo, qué expectativas tenemos frente a la CNE al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Interesante, por lo menos para mí me resulta muy relevante el tema de los autoconsumos, porque, digamos, es sabido ya que existen incluso más instalaciones de autoconsumo que estaciones de servicio en el país, ¿no? Instalaciones que al día de hoy no se encuentran regularizadas, porque por lo menos permisos otorgados por la extinta CRE y actualmente la CNE, pues existen alrededor de 300 y cacho, o sea, creo que no llegan ni a 400, siendo que si aproximadamente son 14,000 estaciones y existen más autoconsumos, estamos hablando aproximadamente de 22 a 24,000 autoconsumos, lo que representa una práctica de competencia desleal, evidentemente, lo que representa un riesgo en el sentido de, bueno, pues es una instalación que al no contar con un permiso, al no estar regulada, pues digamos las prácticas que se puedan llevar a cabo incluso sabrá, ¿no? Quién, digamos, cuáles pudieran ser sus alcances. Pero el punto es también que existe, yo creo que existe una intención franca, ¿no? Del empresario de decir, oye, bueno, ¿sabes qué? Me quiero regularizar, ¿no? Es decir, porque pues al final los autoconsumos vienen de mucho tiempo atrás, que era lo que antes se conocía como almacenamiento de usos propios, ¿no? Pero con toda esta reconfiguración dijeron, bueno, no encuadra en el concepto de almacenamiento, lo vamos a poner en el expendio de autoconsumo. Y si bien es cierto, ya en la resolución miscelánea fiscal se considera el tema de los autoconsumos que tienen que reportar, lo cierto es que seguimos en esta incertidumbre de, bueno, ¿cómo regularizar tantas instalaciones de autoconsumo que existen actualmente en el país? Porque evidentemente, pues el empresario tiene el temor, ¿no? De, oye, bueno, pues yo me quiero regularizar, pero si levanto la mano, la autoridad pues va a venir y me va a decir, oye, ¿cómo que estabas operando sin un permiso, no? Pero al final, más allá de la sanción, o sea, al final, pues evidentemente estamos frente a un regulador y justo es lo que creo yo que se perseguiría, o sea, regular todas estas instalaciones, porque no concibo el mercado o no concibo la estructura del mercado que parece ser que se persigue por esta administración sin el hecho de regular este tipo de instalaciones. Y digamos, creo que no existe, por lo menos yo no he visto todavía, ¿no? El cómo, ¿no? El procedimiento para que se pudiera empezar con este tópico. Completamente. Y la verdad es que es un tema sumamente relevante, como bien lo comentas, estamos hablando de una cantidad relevante, ¿no? De autoconsumos que efectivamente podrían entrar en un esquema de regularización y que, bueno, definitivamente requerimos ahí los incentivos que nos dé la misma autoridad justo para poder regularlo, ¿no? Y más que la autoridad, las autoridades, porque seguramente estamos hablando de no solamente la CNE, las demás también tenemos que regular estos autoconsumos respecto a las demás autoridades. Entonces, digamos, es un común que finalmente un paquete que se les tiene que proponer justo para poder ir justo a la regularización de las mismas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues entrando ya a la parte de las conclusiones, si me quisieran justo ir diciendo, pues las mismas, qué era de oportunidad, ¿no? ¿Qué aciertos ven? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué recomendaciones se tendría justo para las disposiciones, para los distintos acuerdos? Aquellos detalles que todavía quedan pendientes por ir afinando, poniéndole ya los detallitos en toda esta materia regulatoria. Y bueno, me gustaría comenzar contigo, Luis. ¿Algo que te gustaría abordar, que te gustaría abordar al respecto? Sí, tener esa conclusión de ver por qué la comisión se le ha distinguido de que está lento su actuar. Efectivamente, sí se puede considerar de que es lento su actuar y depende mucho de que se le ha reducido su número de empleados a partir del interés de lograr una austeridad, pero en el resultado, en la emisión de permisos, sí ha mostrado pues mayor desempeño que años anteriores. Por ejemplo, pues hemos visto que como CNE ya ha celebrado 9 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias, y mediante estas se han logrado 331 permisos nada más de CNE. Hay que sumarle todavía los del inicio de año con la antigua CRE. Entonces, estas solicitudes sí se han desechado algunas peticiones, algunas solicitudes de estos permisos porque pues no cumplen con los requisitos.
en donde pues no demuestra la relación, como mencionaba, de un contrato inmobiliario, en donde sus estados financieros no están claros, nada más suben un Excel con unas tablas y unos números, y no, efectivamente ese no es un estado financiero, en donde el llenado del cuadro de informaciones con errores, en donde a veces los accionistas en sus nombres tienen faltas de ortografía, y luego el regulado o quien intenta hacerlo, pues dice que la comisión no quiere trabajar, que les congela el procedimiento, que ni les notifica. Esto es muy similar como cuando entregas tu tarea en la primaria, en la secundaria, cosas tan básicas que no aprendieron, en donde el maestro no te va a decir efectivamente, tienes 9 errores, ¿sabes qué? Me estresa estarte mencionando cuántos errores tienes. Vete, corrige tu tarea y cuando la tengas bien me la traes. Así tan idéntico es, en donde, a ver, ya veniste a solicitar un permiso, a que te modifique tu permiso mediante una sesión o aspectos técnicos de que vas a meter más dispensario, pero no lo sabes ni pedir. Estás incumpliendo, no tienes obligaciones periódicas ahí cubiertas, no pagaste el derecho, no tienes el seguro, no estás demostrando la capacidad financiera. Entonces, sí habría que hacer más conciencia por parte del regulado, por parte del solicitante, que los requisitos son mínimos y son tan claros y que hay que entregarlos de la forma más estructuradamente posible para que se pueda lograr todo ese objetivo, que se tenga éxito. Yo he visto y he tenido así esa oportunidad de ir trabajando en donde sí he corregido esas desviaciones, en donde los he ingresado y se han logrado ya con CNE, los he logrado con CRE. ¿Pero por qué? Porque se tiene que tener ese cuidado, ese buen orden de que no hay mediación de error, de que no hay falta de ortografía, que hay congruencia, en donde digo, el terreno es de 1,300 metros cuadrados y mis escrituras las menciona igual, mi contrato lo menciona igual, en donde sí hay una protocolización ante el notario, se inscribe en el registro público, claramente dice, por ejemplo, cuando hay afiliación ante Pemex, tienes que notificar cualquier modificación a tu contrato y muchos no lo hacen contratos con tiendas de conveniencia y no le notifican lo hacen mediante otro contrato de arrendamiento, caen en el error de no hacer un subarrendamiento. Claro, a lo mejor no tienes que notificar a la autoridad porque eso ya es tu derecho, ¿no? Pero lo haces bajo un contrato de arrendamiento y tienes 2 inscripciones en el registro público de un contrato, de una sola propiedad con 2 contratos de arrendamiento. Entonces, esos, pues sí, si llega la CNI y dice, oye, ¿por qué estás celebrando varios contratos de arrendamiento? ¿Por qué no hay ese orden estricto? ¿Por qué propietario 1 celebra con tienda de conveniencia y por qué propietario 1 celebra con gasolinera? Cuando debe ser propietario 1 con gasolinera, gasolinera con tienda de conveniencia. Entonces, todo ese cuidado de aspectos tan básicos, pues deben de ser cuidados. Y ya cuando logremos, o el regulado, el solicitante controle ya todo eso, ya puede tener esas armas, esos elementos de decir, a ver, CNE, yo ya quiero mi permiso que te solicité, ya me voy al proceso contencioso y lo vas a lograr, claro, para que no te logres más observación, no te pongas más bajo la lupa. Entonces, regresando al número de permisos, pues yo confío en que este año va a ser de los mejores, si no es que el mejor, porque tan solo pues ellos llevan 331 permisos y le sumamos los que ya llevaba de principio de año, yo creo que puede superar al año del 2022, en donde se lograron poco más de 500, son 511, 12, no recuerdo exactamente la cifra, pero va a lograr superarlo, confío yo. ¿Por qué? Porque ya el regulado, el solicitante ya ha aprendido de los errores, pero creo que ese aprendizaje debe de irse acelerando para que se pueda atender la necesidad del país, el país necesita más gasolineras. ¿Por qué? Porque está creciendo el número de carreteras, el número de vehículos, en lo que todavía falta mucho para que las electrolineras superen el número, pues, a las estaciones de servicio, el expendio de petrolíferos. Ese es con lo que yo estoy ahorita haciendo mi conclusión. De acuerdo, muchísimas gracias, Luis. Y sí, efectivamente, no podemos equivocarnos, ¿no? Todo tiene que cuadrar, tiene que ser exactamente justo como lo tenemos en nuestros documentos públicos, como puede ser también las escrituras en nuestros contratos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Melanie, no sé si te gustaría apoyarnos con tus conclusiones, si eres amable. Sí, a ver, de manera general y desde un sentido particular,
hay demasiado trabajo. Como recomendación, sean muy cuidadosos con los detalles, con las autoridades coordinadas, porque un día te sale una obligación de la CNE, otro de la CEA, otro del SAT, que al final, si te das cuenta, es cuando empiezas a machar la trazabilidad de la que tanto hablan, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, ser pertinentes, estar actualizados en cuanto al DOF, hasta las mismas redes sociales de la comisión, que antes para mí eran, pues vaya, no eran activas. Creo que han estado dando buen material. El tema de los balizados, que digo, también en las redes sociales ha habido ahí uno que otro error en cuanto a plazos, días hábiles, y no se confían tampoco de las redes sociales, solo confíense de los documentos verificados, pero al final te pueden servir de guía para buscar los documentos oficiales, aprovechar toda esta nueva regulación desde un sentido tecnológico, ¿no? Como conclusión general, fuera de las recomendaciones, creo que puede ser una muy buena oportunidad para el regulado y para la comisión en poder entender, porque muchas veces las propias estaciones de servicio ni siquiera entendían su operación desde que se recibía el producto, ¿no? Y al final todo este tema de trazabilidad y todo este tema de entender tu operación comercial desde el sentido normativo, creo que no solo compete al departamento de normatividad, sino háganselo ver a todos los empleados de la estación, a todos los encargados, a los grandes puestos, a los bajos puestos, porque al final esta trazabilidad y esta integridad de proceso no pueda poder ser de una persona o de el área legal, ¿no? Al final, por más allá de que queramos nosotros darte o darles la regulación y seguir estudiando, investigando, no podemos estar pendientes de todos esos puntos donde llega o se va el combustible y toda esta trazabilidad integral, ¿no? Entonces sería bueno comunicarlo de manera general. Creo que te va a hacer entender muchos procesos que a lo mejor no quedan claros y la comisión está obligando con esto a que queden claros. Entonces desde ahí yo veo pues un área muy grande de oportunidad para la empresa en un sentido no solo regulatorio, sino en un sentido integral, ¿no? En todas las áreas al final, siendo abogados, siendo contadores, siendo encargados de estaciones de servicio, siendo que reportas volumétricos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, esa sería mi conclusión. Un trabajo regulatorio exhaustivo, ¿no? No solamente lo tenemos justo en los acuerdos publicados por la misma CNE, no solamente lo publicado por la CEA, justo como lo comentábamos en un chat, tenemos también trabajo regulatorio que proviene de otras leyes, ¿no? Código fiscal, miscelánea fiscal, o sea, es un trabajo completo, ¿no? Incluso legislación estatal o municipal, pues finalmente también termina por impactar en este tipo de proyectos. Definitivamente, las áreas regulatorias se vuelven esenciales en cualquier empresa que quiere llevar a cabo este tipo de actividades del sector energético. Muy bien, muchísimas gracias, Melanie. Isidro, con tus conclusiones, si nos haces el favor. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, digamos, queda claro que el sector energético es un sector muy dinámico, ¿no? Y quienes formamos parte de él, de cualquiera de nuestras trincheras, pues tenemos la responsabilidad de estar actualizados, ¿no? O sea, lo que apenas vas entendiendo hoy, el día de mañana ya te lo cambiaron en el Diario Oficial de la Federación, pero yo creo que más bien es muy importante también esta sinergia que exista y que se está viendo, ¿no? Entre lo que es el regulado, el permisionario y las autoridades, porque al final es una visión, o sea, tiene que haber una visión dual, no nada más la visión de la autoridad o no nada más la visión del mercado, sino tiene que haber esta sinergia para que el mercado avance como tiene que avanzar, que al final es a conveniencia del usuario, a conveniencia del empresario, evidentemente, y que el Estado pueda seguir siendo y pues seguir teniendo su papel regulador, ¿no? Entonces, mi conclusión, digamos, creo que se sanó. Esperamos que el sector siga siendo lo dinámico que es. Tenemos la responsabilidad de estar todo el tiempo estudiando, todo el tiempo capacitándonos, todo el tiempo buscando las soluciones que busca el sector como tal y procurando esta sinergia, ¿no? Entre autoridades y entre todos los que participamos en el sector. Completamente. Y bueno, también justo para eso este tipo de sesiones que lo que buscan es la divulgación de todos estos cambios regulatorios que hemos venido teniendo
pues agradecerles justo su participación en esta mesa. Por acá estaremos viéndonos seguramente en algunas otras sesiones. Y bueno, pues me queda más que agradecer justo a Factor Energético y bueno, por supuesto a todos aquellos que nos vayan vayan a ver esta grabación. Esperemos que sea de bastante provecho justo para ustedes, para sus actividades diarias. Muchísimas gracias. Excelente noche. Que pasen buena noche. Igual, gracias a todos. Gracias. Hasta luego.